de la elección intermedia del pasado domingo provocaron un descalabro al Partido Acción Nacional, a grado tal que su dirigente Germán Martínez anunció su renuncia. La derrota es el momento más claro para demostrar que en Acción Nacional hay dignidad, ética de la responsabilidad y cultura de la dimisión. He tomado la decisión de renunciar a la presidencia nacional del PAN. Las urnas le dieron al PRI 233 diputados, al PAN 146, al PRD 72, al Verde 22, y entre el resto de las fuerzas políticas se repartirán 27 curules. En Veracruz, el PRI ganó la mayoría de los distritos, y una vez que se conocieron los resultados, el gobernador hizo un llamado a la unidad. La estrategia del Partido de Acción Nacional la centró en la calificación de la administración local, y la vida, la obra y los hechos y no hechos del gobernador. Bueno, eso ha quedado atrás. Por mí no hay ya nada pendiente, he cerrado la hoja, perdono a los que me ofendieron y hago el esfuerzo por trabajar para todo Veracruz en todo lo que resta de mi administración. Y es que ahora el PRI junto con el Partido Verde tendrán mayoría absoluta en San Lázaro. El presidente Felipe Calderón llamó al diálogo y a tender nuevos puentes de comunicación con el legislativo. Será fundamental que tanto el legislativo como el ejecutivo trabajemos juntos en el necesario fortalecimiento de las finanzas del Estado y en preservar su estabilidad y su solidez. Asimismo, será de capital importancia que avancemos en el impulso a la agenda de competitividad económica a fin de darle mayor dinamismo a nuestro mercado laboral, mejorar nuestro marco regulatorio, aumentar la eficiencia fiscal y fortalecer el ambiente de competencia en el país. Los 3 próximos años para el Ejecutivo Federal estarán estrictamente ligados a lo que el Congreso disponga. Para Punto de Encuentro, Guillermo Muñoz. Le traigo de manera puntual un tema que en esta semana pues es el más importante, y me refiero a las elecciones que tuvimos el pasado 5 de julio y que nos deja una serie de lecturas en cuanto a sus resultados aquí en el estado de Veracruz. ¿Qué pasó con este proceso electoral que vivimos en nuestra entidad? ¿Cuál es el saldo, el balance? Bueno, pues detengo hoy a 2 distinguidos analistas políticos y 2 extraordinarios periodistas que además usted los sigue aquí en la señal de TV Azteca. Nos acompañan Fernando Vázquez Rigada, quien ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. También está con nosotros el abogado René Liñero, un gran analista. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Está con nosotros Javier Moranchel, maestro en ciencias políticas y periodista. Bienvenido, Javier, conductor también aquí en TV Azteca. Y bueno, nuestro gerente de noticieros y conductor, el periodista Jorge Fabre. Bienvenido. Omar, gracias. Jorge, pues pasó ya el 5 de julio y lo cierto es que ya podemos arrojar ciertos saldos. ¿Cuál es el tuyo, Fernando? Bueno, yo creo que indudablemente hay aquí un gran perdedor, que es el Partido de Acción Nacional y el presidente Felipe Calderón, en donde retroceden 12 años en sus porcentajes de votación. El PAN vuelve a los niveles que tuvo en 1997, pierde más de 70 posiciones en la Cámara, pierde gubernaturas importantes en el Bajío, que es el que le da la zona que le da el triunfo a Felipe Calderón en el 2006, pierde Querétaro, pierde San Luis, pero pierde además las ciudades como Guanajuato, como Guadalajara, como Cuernavaca, que habían sido una gran tradición panista, y en ese sentido, sin paliativos. Esto es una estrepitosa derrota para el presidente y para el PAN. Y obviamente hay además, creo que 3 efectos colaterales adicionales que hay que destacar. Un posicionamiento del PRI muy fuerte, en donde va a tener, después de muchísimos años, la mayoría absoluta en alianza con el Partido Verde de la Cámara de Diputados. Gana en todas estas ciudades que referí, mantiene Nuevo León y arrasa en el Estado de México. El Estado de México es en este momento la maquinaria más poderosa del PRIismo a nivel nacional, en donde gana todo. Un derrumbe de la izquierda tiene también unos niveles de votación que no había conocido en su historia, y para colmo se parte en dos fracciones, una que es el PRD y otra es el PT y Convergencia, que básicamente van a estar rondando entre 10 y 12 puntos cada una, no más. Y por último, el surgimiento de un movimiento ciudadano que es el voto nulo,
que logra tener una gran presencia, más del 10% en el Distrito Federal, sí, eso fue. Y en algunas entidades también teniendo muy importantes niveles de votación. Ahora, después de estos resultados que tuvimos el pasado domingo, René, ¿qué lectura tú le das, y poniéndole un poco incluso de sabor al caldo? Aquí en el estado de Veracruz, bueno, finalmente tampoco hubo carro completo, ni para un partido, ni para otro. Efectivamente, Omar, yo coincido inicialmente con lo expresado por Fernando, en el sentido de que pues fue una contundente victoria por parte del Partido Revolucionario Institucional. Me parece, yo agregaría ahí, que hay dos grandes derrotados, que son el Partido Acción Nacional y la izquierda. El Partido Revolucionario, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, también disminuye estrepitosamente sus niveles de votación comparados a las anteriores elecciones. Hay que tomar en cuenta también, Omar, que se debe, en principio de cuentas, a un factor que es muy claro. El PRI lo hizo bien, el PAN lo hizo mal, empezando desde su estrategia, se equivoca en el discurso golpeador en torno a sus demás contendientes. Esta manera de hacer política me parece que la ciudadanía lo percibe ya. Hay un rechazo. Me parece también que el presidente del PAN no fue el correcto, no fue el comandante que se necesitaba en estos momentos de la política. Pero eso ya lo vemos ahorita que pasaron los resultados. Sí. Yo te pregunto, Jorge, ¿tú sí esperabas el arrojo de este saldo que se tuvo? Y dicho de otra manera, en el momento del proceso de campaña, ¿se percibían estos defectos o fallas del propio PAN? No, honestamente no, Omar, bueno, en el punto de vista muy particular. ¿Por qué razón? Porque el discurso del dirigente panista estaba dando resultados, sobre todo en el tema de hablar del retroceso, de si votar por el PRI es votar por la delincuencia y todo lo que tuvimos hace tiempo atrás. Me parece que esto, según el reflejo de las encuestas, estaba reflejando que era el camino adecuado, que acortaba el Partido Acción Nacional las distancias con respecto al PRI, y al final de cuentas la operación del día de la jornada electoral demostró completamente lo contrario, a grado tal que tuvimos la caída entonces del dirigente del PAN, y bueno, pues ahora sus correligionarios están acusándolo de que se equivocó en la estrategia. Pero me parece que en el camino era el camino más adecuado de los panistas, se colgaron de las valencianas del presidente, como también otros partidos políticos lo hicieron con sus gobernadores, que es el caso de Veracruz, por ejemplo, ¿no? De que la campaña de su partido se ligó a la imagen del propio gobernador como una estrategia que traía el propio PAN y que le estaba dando resultados, insisto, según el reflejo de la fotografía de las encuestas en ese momento. Ahora, yo recuerdo algunas voces que incluso criticaban a Beatriz Paredes de que frente a la agresividad que estaba registrando el presidente Germán Martínez en el PAN, Javier Moranchel, ella estaba como que muy quieta, por así decirlo. Mire, yo particularmente dividiría en dos partes este proceso, uno que tiene que ver con la campaña, que es el tema al que nos estamos refiriendo, el otro que tiene que ver con la operación de la campaña, en donde el PAN también hace mal las cosas y el PRI realiza muy bien el trabajo. Pero en el término en el que tú preguntas particularmente, creo que no se supo leer bien el mensaje por parte de Acción Nacional, en el sentido de ir con el presidente en la lucha en contra del narcotráfico. Es decir, cualquier ciudadano apoya la lucha contra el narcotráfico, cualquier ciudadano apoya la corrupción, cualquier ciudadano apoya todo esto, pero lo que no apoya es la forma en cómo lo venía haciendo. Estos actos de violencia que generan miles de muertos ya, es lo que no apoya. Es decir, yo no creo que la gente esté de acuerdo con que la Secretaría de la Función Pública vaya y cachetee al funcionario que fue corrupto, y que es la forma en cómo viene operando Felipe Calderón. Es decir, sí se estaba en contra de la delincuencia, pero no en contra de la agresión. Y así lo interpretó Acción Nacional, de ir en contra con todo esto, que fue parte de la lectura que no le pareció a la gente. Hay un punto, ya pasó el 5 de julio y muchos afirman que a partir del 6 de julio ya comenzó también con esto el proceso electoral rumbo al 2010. ¿Habrá un comportamiento esperado en el sentido de que ya como ganó el PRI el 2010 también lo va a arrasar? Y sobre todo me refiero a la gubernatura en el estado de Veracruz, a las presidencias municipales en esta entidad y también a los legisladores locales. Mira, yo creo que, bueno, por partes, con respecto al 2012, a la sucesión presidencial, no hay ninguna correlación. En 1997 el gran triunfador de las elecciones es el PRD y en el 2000 gana el PAN.
En el 2003 el triunfador de la intermedia es el PRI y al final gana el PAN y el PRI queda en tercer lugar. Aquí lo que estamos viendo, una elección intermedia, es claramente un referéndum, como cómo va el gobierno federal, el gobierno en funciones. Eso es lo único que podemos derivar. Y una definición del electorado como cómo desea que sean los otros 3 años. Hasta ahí. Intervienen muchos factores alrededor de eso. Aunque yo sí agregaría esto. Mira, a mí me parece que en estos procesos electorales intermedios, quien más participa es una sociedad de mediana a altamente informada, ¿no? Que también le apuesta a un equilibrio de fuerzas dentro de lo que es la presidencia, es decir, no te puedo dar todo el poder porque a lo mejor no me está gustando como lo estás haciendo, y sí se lo doy al PRI y le ratifico mi confianza que dentro de estos 3 primeros años ha sido un comportamiento que ha permitido caminar al país, ¿no? Correcto, sí, pero yo creo que también hay un mensaje, Javier, en donde se dice claramente que la seguridad no es el tema que más preocupa a los mexicanos. Claro, pero es la Omar economía. planteaba si esto ya inició para el 2010, ¿no? Sí, el año próximo. Que es el caso de Veracruz, ya. Yo te diría sí y no. Por lo menos el discurso del gobernador es no para su partido político, sí para el resto, que evidentemente ya se están preparando y ya que están caminando con mucha mayor intensidad a partir de ahora. El gobernador en su discurso ha dicho, pues quietos todos y nada más levanten la mano los jóvenes, ¿no? Y quizá algún joven nada más. Entonces aparte habla, y los movimientos que ha provocado también, está hablando de una inquietud, por supuesto, para la gente de su partido que está buscando asomarse para ser posiblemente candidato a la gubernatura del estado, ¿no? Lo hemos visto en el Congreso, hemos visto en algunas otras situaciones de campaña incluso, y entonces ese discurso del gobernador y esas señales que está mandando es a los priistas decirles quietos todos, aún no es tiempo de definir candidaturas, ¿no? ¿Y crees que no sea tiempo? Yo creo que sí es tiempo, por supuesto que en el discurso y en las acciones dice no, pero evidentemente está preparado para que sí en el 2010, ¿no? Me parece, Omar, que definitivamente sí son los tiempos ya, sobre todo un partido que se ve aplastantemente derrotado como el PAN, de definir sus estrategias de cara ya a lo que es el inminente proceso electoral del 2010. Me parece que resulta, en mi particular punto de vista, indispensable un cambio de timonel, un cambio de dirigencia, una manera distinta de hacer las cosas, pero también hay que destacar que a pesar, y esto también se refleja a nivel nacional, un fenómeno muy importante, aunque el PRI arrasa, digamos, como fuerza política a nivel nacional, como primer fuerza política, le sigue muy de cerca el Partido Acción Nacional. Fueron unas elecciones extremadamente reñidas y nosotros analizamos distrito por distrito, tanto en nuestra entidad como en otros lugares emblemáticos de la República Mexicana, vamos a advertir que fueron contiendas muy cerradas, y lo que quizá el COFIPE pudo haber previsto como un caso excepcional en ese famoso voto por voto y casilla por casilla, se está resultando, al menos a nivel nacional ahorita, 12 distritos, se hablan aproximadamente, se hablan 8,000 urnas que se podrían estar ante este escenario. De los cuales 2 aquí están en Veracruz. Así es. Ahora, hay que destacar también a nivel nacional el alto nivel de abstencionismo. Me parece que si tomamos en cuenta que en pocos distritos de la República Mexicana se alcanzó a rebasar el 50% del padrón electoral. Pero se esperaba más. Yo creo que al final salió mucha gente porque vaticinaban hasta un 70, 60%. Pero tienes todavía que descontar de las personas que fueron a votar. Todavía este fenómeno social político que yo le llamaría dañino incluso a la democracia, que es el del voto nulo. Vemos ahora cómo las diferencias entre primer y segundo lugar son en algunas ocasiones por cientos de votos, mientras los votos nulos son millares. Es decir, si las personas estaban protestando por la manera de hacer política, por la confrontación, incluso por la judicialización de los procesos electorales, paradójicamente el voto nulo, el voto en blanco, contribuye más que nunca a la judicialización del proceso electoral. Vamos a analizar qué les parece las dirigencias por partidos. ¿Cómo vieron, en primer lugar, del gran perdedor, la dirigencia en el estado de Veracruz? Ya a nivel nacional se provocó la despedida, todavía no salida, pero sí ya despedida del presidente, de Germán Martínez. ¿Debiera pasar esto aquí en el estado de Veracruz? Bueno, yo creo que definitivamente Acción Nacional tiene que ser algo, lo tiene que ser ya, para recomponer toda su